Cuando estudiamos las fiestas santas, que se encuentran en Levítico 23, nos encontramos en el versículo 9 una extraña instrucción de parte de Dios. Levítico capítulo 23 y versículos 10 al 11. Levítico capítulo 23 y versículos 10 al 11. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus medidas, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Algo extraño, ¿verdad? Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo, es decir, del sábado, la mecerá. Versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Algunos entendemos lo que está diciendo, pero otros no. Bueno, tenemos muchas preguntas que hacer, muchas preguntas. Veamos cuáles son esas preguntas. Primera pregunta: ¿qué significado tiene esta ceremonia para nosotros hoy día? ¿Qué significado tiene esta ceremonia para nosotros hoy día? Segundo punto. Segunda pregunta: ¿por qué a partir de la ceremonia de la gavilla mecida había 50 días hasta Pentecostés? ¿Por qué? ¿Por qué 50 días? Tercera pregunta: ¿por qué la ofrenda de la gavilla mecida se realizaba justo al terminar el sábado semanal dentro de la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué la ofrenda de la gavilla mecida se realizaba justo al terminar el sábado semanal dentro de la fiesta de los panes sin levadura? Cuarta pregunta: ¿qué significa la segunda parte de la ceremonia 50 días después? ¿Qué significa la segunda parte de la ceremonia 50 días después? Quinta pregunta: ¿por qué razón los dos panes con levadura tenían que ser mecidos? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Pasemos a analizar y a responder cada una de las preguntas. Resulta que en el antiguo Israel, al comienzo de la primavera, durante la cosecha del grano de cebada, se realizaba una inusual ceremonia, la mecida de la primera gavilla del grano de cebada para que Dios la acepte. Este simple acto encierra un gran significado espiritual para nosotros. Nosotros a veces leemos la Biblia y como no entendemos lo pasamos, pero no, encierra un gran significado para nosotros como iglesia de Dios. Sabemos que el ciclo de agricultura del antiguo Israel giraba alrededor de dos cosechas, una en primavera y otra en otoño. Y antes de cualquier grano pueda ser cosechado en primavera, una extraña ceremonia tomaba lugar para inaugurar la cosecha de primavera. En esta ceremonia se cortaba y luego se mecía la primera gavilla del grano para que Dios la acepte.
Las instrucciones de esta ceremonia se encuentran, por supuesto, en Levítico 23. Nadie podía comer del grano de la primera cosecha hasta que la primera gavilla haya sido entregada al sacerdote, quien a continuación la mecía delante de Dios. ¿Cuál es el significado de esta ceremonia? En realidad, la ofrenda de la gavilla mecida era un precursor de la ofrenda adicional que vendría 50 días después. O sea, la gavilla mecida y la ceremonia que se realizaba 50 días después estaban unidas. Había una separación de 50 días. Porque después, en aquel día que hoy se llama Pentecostés, 2 panes con levadura eran ofrecidos de los primeros frutos de la cosecha de trigo. He aquí su interpretación. La ofrenda de la gavilla mecida de cebada representaba a Jesucristo, mientras que la ofrenda de los 2 panes con levadura representaba a los primeros frutos espirituales de Dios, es decir, sus hijos llamados, la iglesia. He aquí la prueba. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Dice el apóstol Santiago hablando de Jesucristo. Santiago 1, 18. Dice, Él, es decir, Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está. Este pasaje tiene mucho que ver con la segunda parte de la ceremonia. Mucho que ver. La primera gavilla del grano fue llamada las primicias. Los primeros frutos de la cosecha de cebada se refiere a la primera parte de la cosecha del grano de cebada. Miles de años después, encontramos el mismo término utilizado, esta vez describiendo a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Dice, mas ahora, Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahí está. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, lo que digo estoy confirmando con los pasajes bíblicos. También encontramos que Jesucristo ha dado el primogénito de toda la creación y el primero de los muertos, como está en Colosenses 1:15 y 1:18. El apóstol Pablo dijo que Cristo fue profetizado en ser el primero en levantarse de entre los muertos, como nos dice Hechos en el capítulo 26 y versículo 23. ¿Y cuál es la conexión entre la primera ofrenda de grano llamada las primicias y Jesucristo como las primicias y el primogénito de los muertos? ¿Cuál es la conexión? Para poder representar a Jesucristo, era obvio que no bastaría tomar al azar cualquier gavilla de cebada, sino que tenía que ser seleccionada con mucho cuidado. Pero vamos a entender qué es lo que pasaba ese día. Para entenderlo, veamos el procedimiento que utilizaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Este relato se encuentra en el Talmud, no está en la Biblia. Necesitamos hacer un esfuerzo mental, por favor. Hagamos un esfuerzo mental para ubicarnos dentro de la ceremonia. Hagamos un esfuerzo mental para ubicarnos dentro de la ceremonia. Ahora entonces nos encontramos justo dentro de los días de panes sin levadura. Estamos ahí, dentro de los días de panes sin levadura.
a la hora del crepúsculo del sábado semanal. El sábado estaba a punto de concluir. El sábado semanal dentro de la fiesta de los panes sin levadura estaba a punto de concluir con la puesta del sol. Para dar comienzo ¿a qué? Al primer día de la semana, ¿no es cierto? Si el sábado semanal concluye, está empezando el primer día de la semana, es decir, domingo. Entonces los encargados del sumo sacerdote salían y empiezan a atar las espigas de cebada de las semillas. Van atando uno por uno, hasta que la cebada esté en gavillas. Se encontraban listas para que los tallos sean cortados del suelo. Las gavillas estaban siendo alimentadas de la tierra, pero el momento que las cortaban ya no. Luego el sacerdote se ponía junto a la gavilla escogida. Entonces, hoz en mano y rodeado de levitas, para asegurar que todo se iba a proceder conforme a lo que estaba establecido, llegado el momento en que el sol se puso, el sacerdote pregunta: ¿se ha puesto el sol? Y le responden los levitas: sí. Entonces el sacerdote vuelve a preguntar: ¿puedo cegar? Y le responden: ciega. Enseguida cortaba el grano de la semilla escogida con hoz. Y una vez cortada la gavilla que estaba atada, los sacerdotes procedían a hacer de ello una representación apropiada del Mesías, aunque probablemente ellos mismos desconocían su significado. No tenían la visión que nosotros ahora tenemos. Y conforme a las instrucciones escritas previamente, la golpeaban con carrizos y tallos de plantas para que los granos de cebada no fueran molidos, y luego lo tostaban al fuego. He aquí su significado. El hecho de ser arrancado justo al ponerse el sol simbolizaba a Jesucristo ya resucitado. Ya resucitado. No digo que está resucitando el domingo. Ya había resucitado al ponerse, antes de que se ponga el sol, el sábado. Pero el domingo, o sea, cuando era cortada la gavilla, representaba a Jesucristo ya resucitado. Y cuando el sacerdote la mecía, significaba que Jesucristo iba a subir ante la presencia del Padre el primer día de la semana. Cortada la gavilla, el sacerdote agarra y empieza a mecer arriba y abajo. Hace esta operación. Eso significa que Cristo iba a subir ante la presencia del Padre. ¿Cuándo subió Jesucristo ante la presencia del Padre? El domingo, el primer día de la semana. El hecho de tostar la gavilla con fuego representaba la tortura física a la que Jesucristo habría de ser sometido, es decir, los azotes, el escarnio y los golpes que tendría que soportar de mano de los soldados romanos. Estoy interpretando lo que el sacerdote hacía y los levitas también hacían con la gavilla mecida. Este entendimiento se encuentra unido al simbolismo de las dos cosechas ya mencionadas, porque en Pentecostés 2 panes con levadura eran ofrecidos de los primeros frutos de la cosecha del trigo, la cual se produjo 7 semanas después de la primera cosecha de cebada. En el Antiguo Testamento esta fiesta era conocida como la fiesta de las semanas. 7 semanas completas más un día. Porque dice, cumplidos las 7 semanas. No quería decir que el día 50, sino cumplidos, es decir, después. Esto está en Levítico 23, versículos 15 al 17,
y Deuteronomio capítulo 16 y versículos 10 y 16. Fue también llamada la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, como dice Éxodo 23, versículo 16, y Éxodo 34, versículo 22. Sin embargo, la fiesta de las semanas tiene aún mayor significado. Un claro entendimiento de los eventos que nos guía hacia esta fiesta nos muestra su verdadera importancia, porque Pentecostés tiene que ver directamente con nuestra salvación, porque nos otorga la facultad de seguir el ejemplo de Cristo y nos proporciona la capacidad de entender la verdad espiritual de Dios a través de su Santo Espíritu. Este entendimiento no sería posible si no se habría cumplido la ofrenda de la gavilla mecida. Es decir, que Jesucristo esté previamente aceptado por el Padre, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo ahora? Romanos capítulo 8 y versículo 24. El hecho de que la gavilla mecida era representada por Dios significa que Jesucristo, al subir al Padre el primer día de la semana, estaba siendo aceptado por Él. Romanos capítulo 8 y versículo 24. Todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8 y versículo 24. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Obviamente, no se ha cumplido todavía para nosotros que alcancemos la salvación, pero tenemos la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por fe esperamos nosotros esto, porque sabemos que esto se va a cumplir sí o sí. Así como la ofrenda de la gavilla mecida fue un precursor necesario de la ofrenda de Pentecostés, así también Jesucristo fue precursor necesario del pueblo de Dios, quienes constituyen sus primeros frutos espirituales. Ahí está el paralelo, ahí está el paralelo. Estos símbolos nos muestran la manera en que los días santos se interrelacionan entre sí, porque fueron diseñados para tener interdependencia entre los eventos de su plan maestro. Por eso la Pascua es la primera de las fiestas anuales, porque la salvación para toda la humanidad quedó establecida sobre la base de la muerte de Jesucristo, nuestra Pascua. Como nos dice 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Esto ocurrió como un sacrificio expiatorio para toda la humanidad, porque Jesucristo expió los pecados de todos nosotros. Es decir, que ningún cristiano podría tener vida eterna si previamente no acepta el sacrificio de Cristo, porque nos reconcilia directamente con Dios Padre. Hay una maravillosa relación entre lo que ocurría en el Antiguo Testamento y lo que nos dice el Nuevo Testamento. La gavilla mecida, ofrecida durante la fiesta de los panes sin levadura, muestra a Jesucristo resucitado, sirviendo ahora como nuestro sumo sacerdote. Porque sin el sacrificio de Jesucristo no existiría Pentecostés. Y si no existe Pentecostés, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay salvación. Y además, si no hay salvación, no hay iglesia de Dios. Por tanto, todos estos eventos que están marcados son muy importantes para nosotros entenderlo.
así como la estación de la cosecha de los israelitas no podía empezar hasta el día de la ofrenda de la gavilla, que la ofrenda de la gavilla mecida fuera aceptada por Dios, no podía. Así también el Espíritu Santo no podía ser derramado sobre sus fieles seguidores hasta después de que Jesucristo volviera del Padre. Todo tiene una concatenación extraordinaria. Por eso Jesús mismo dijo a sus seguidores que Él debía irse antes de que el Espíritu Santo pueda venir sobre ellos, como consta en el libro de Juan, en el capítulo 16 y versículos 5 al 14. Y una vez resucitado, Jesucristo le dijo a María Magdalena: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Esto ocurrió el primer día de la semana, bien tempranito, cuando todavía estaba amaneciendo. Por esa razón, la gavilla debía ser cortada después de la puerta del sol. Ahora lo entendemos. Y una vez que Jesús subió al Padre, cuando volvió a ellos, entonces les permitió que lo toquen. ¿Con qué velocidad subía Jesucristo y bajaba al Padre? Con una velocidad superior al pensamiento. Él subió varias veces. Prueba. El sacerdote mecía varias veces esa gavilla. Esa es la prueba. Juan capítulo 20 y versículo 17. Juan capítulo 20 y versículo 17. Jesús le dijo: ¿a quién? A María Magdalena, que había ido a comprar especias para perfumar el cuerpo de Cristo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego pasó lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 8. Mateo capítulo 28 y versículo 8. Aquí está el relato. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban para dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Habían pasado minutos nada más, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Habían pasado minutos nada más. Qué emocionante debió haber sido aquel momento cuando ellas, llorando, le abrazaron los pies. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Resulta pues notable la descripción que hizo el apóstol Pablo acerca de Cristo en este caso. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Cuando uno va entendiendo la profundidad de la palabra de Dios, resulta que todo eso es un tesoro maravilloso, porque nos permite entender y nos conduce a ese camino que Dios nos ha trazado, el cual debemos perseverar hasta el fin de nuestras vidas. Colosenses capítulo 3 y versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo que habéis resucitado con Cristo? Claro, a través del bautismo. Buscad las cosas de arriba. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba? Estudiando la Biblia, donde Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 3, porque habéis muerto para el mundo. Y ya he dicho la semana pasada también en Lima,
que hay dos clases de muertos ahora. Dos. El primero, nosotros estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y el segundo grupo, los muertos vivos que están allá afuera. Como le dijo a Natael, Señor, deja que yo entierre a mi padre y luego te seguiré. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Porque habéis muerto para el mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vida escondida. No es una vida manifiesta. No es una vida que podemos decir al mundo que nosotros somos cristianos. Es una vida escondida. La mantenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué gloria la que nos espera, hermanos! Si es que perseveramos, si es que persistimos, si es que somos constantes, si es que estudiamos la Biblia, si es que caminamos con seguridad. Pablo nos está revelando que nuestro Salvador ocupa un lugar para nosotros en la misma presencia de nuestro Padre. Porque nosotros también vamos a ser aceptados a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice el último versículo del capítulo 3 de Apocalipsis? Os he reservado un lugar aquí en el trono de mi Padre. Jesucristo está esperando ese día para que nosotros vayamos y también nos sentemos allá. ¡Qué gloria nos espera, hermanos! En adición a la ofrenda de la gavilla mecida, los otros sacrificios y ofrendas ordenados por Dios en el tiempo de esta ceremonia también apuntan mucho más allá a Jesucristo. Porque Jesús fue representado por un cordero macho sin mancha, lo cual es símbolo de la pureza de Jesucristo. También Jesucristo fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Y esa es la función también de Jesucristo. Él también fue representado por la flor de harina, que está en Levítico 23, 17, símbolo del castigo, del flagelo, del sufrimiento a través del cual Él fue perfeccionado, como nos dice Hebreos en el capítulo 5 y versículos 8 al 9. Esa flor de harina era mezclada con aceite, como nos dice el versículo 11, lo cual representa que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. El cordero era una ofrenda quemada, totalmente consumida al fuego. De la misma manera, Jesucristo fue sometido a una prueba severa en una vida llena de problemas, de persecuciones. Entonces, Él se rindió a sí mismo completamente como una ofrenda de sacrificio en beneficio nuestro. ¿Cómo le vamos a responder a Dios? ¿Cómo le vamos a responder ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros? Celebrando dignamente la Pascua y las fiestas santas. Ese supremo sacrificio es como un dulce aroma de un suave perfume para Dios, porque Él, Jesucristo, se entregó a sí mismo voluntariamente por los pecados de la humanidad, por los pecados de cada uno de nosotros también. La bebida de vino fue acompañada a la ofrenda, como nos dice el versículo 13, lo cual era símbolo del derramamiento de su preciosa sangre para pagar la culpa de nuestros pecados, como consta en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 7. Vimos que la gavilla fue cosechada al finalizar el sábado. Ya había finalizado el sábado y entonces fue cosechada cuando comenzaba el primer día de la semana, domingo.
De ahí que la ofrenda de la gavilla mecida predijo exactamente la semana en que Cristo iba a subir al Padre. Esa es la razón. Esa es la razón. Esta ofrenda, este sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, predijo el día exacto en que Jesucristo iba a subir al Padre. Más de 1400 años antes. ¿Cuándo se celebró esta ceremonia? Se celebró en el año 1442 antes de Cristo. Y esos 1400 años después confirman el día que exactamente ocurrió, de acuerdo a lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento acostumbraban a celebrar. Estos asombrosos paralelos nos proporcionan una profunda apreciación del significado de la ofrenda de la gavilla mecida. Si después de esto leemos Levítico 23 con este nuevo entendimiento, tendremos, por supuesto, una mejor perspectiva tanto de la suprema importancia de Jesucristo en el plan de Dios, así como del significado de la gavilla mecida en sí. Porque sin un Salvador que diera su vida y sea resucitado a la vida otra vez, no habría ninguna cosecha posterior. Y si no hubiera ninguna cosecha posterior, tampoco la humanidad tendría ninguna esperanza de resucitar y de ser parte de los hijos de Dios. Como vemos, todo tiene una secuencia lógica. Y más de 1400 años después, Jesucristo explicó su propósito a sus seguidores, utilizando la analogía del grano de trigo. Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26. Juan, capítulo 12, versículo 23 al 26. Dice, aquí Jesucristo está hablando. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo. El que ama su vida, la perderá. Y el que la aborrece, o sea, no quiero decir que la aborrece, no quiere decir que nosotros aborrecemos nuestra vida, sino el que menosprecia su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez si realmente están sirviendo a Cristo? ¿Están sirviendo a Cristo? No se olviden que Dios anda en busca de hacedores de su palabra, no de oidores. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gavilla mecida y panes con levadura. Qué interesante este paralelo. La imagen de su Hijo. Pocos entienden esto. Gracias a Dios nosotros lo entendemos porque tenemos el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Dice,
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Por eso, el libro de Romanos en el capítulo 8 dice que nosotros vamos a ser coherederos con Cristo, siempre y cuando sigamos las pisadas de sufrimiento que Cristo tuvo que pasar aquí en la tierra. Eso de que pare de sufrir es una pura mentira, es un absurdo pensar de esa manera, porque se desconocen las Escrituras. El rol de Cristo, tal como nos muestra la ofrenda de la gavilla mecida, difiere un poco de su rol como nos muestra el sacrificio de la Pascua. Ambos reflejan diferentes aspectos de su sacrificio y propósito. Durante su crucifixión, Jesucristo declaró que su propio sacrificio prefigurado por la Pascua se había cumplido. Juan capítulo 19 y versículo 30. Juan capítulo 19 versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo no estaba diciendo que el plan de Dios para salvación había terminado con su muerte, no, sino que Él estaba diciendo que lo crucial e importante al dar su vida como nuestro sacrificio de la Pascua había terminado, se había cumplido. Eso es lo que Jesucristo dijo, no lo que la gente interpreta como dije hace un momento. La muerte de Jesucristo hizo que desde entonces la humanidad pueda reconciliarse con Dios Padre. Ahora estamos reconciliados con Dios. Por eso podemos orar en cualquier momento. Ya no tenemos que esperar las 3 de la tarde o las 9 de la mañana, como hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. No. Porque ya no hay una cortina espiritual que nos separe de Dios Padre. Ahora, el lugar santo y el lugar santísimo están próximos. Pero más allá de este sacrificio, hay otro aspecto vital que tiene que ver con nuestra salvación y que aún no está completa, El solo sacrificio de Jesucristo a través de su crucifixión no salva a la humanidad. ¿Les parece extraño esto? No salva a la humanidad, pero la reconcilia con Dios. Es la humanidad la que tiene que hacer su parte para ser parte del pueblo de Dios. Y más allá de esta reconciliación, existe otra verdad expuesta en la ofrenda de la gavilla mecida. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Qué extraordinario es esto, realmente. Solo se puede comprender cuando se profundiza, cuando uno tiene amor por la Biblia, porque la Biblia es un libro que está latiendo, tiene vida ese libro. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un paso que da lugar al siguiente paso. Es decir, así como la Pascua precede a la ofrenda de la gavilla mecida, así también la reconciliación precede a nuestra salvación. ¿Ven el paralelo? ¿Ven el paralelo? Es decir, así como la Pascua precede la ofrenda de la gavilla mecida, así también la reconciliación precede a nuestra salvación.
Por eso somos salvos por Cristo resucitado a una vida divina, a una vida eterna, a una vida que los científicos no comprenden. Todo aquel que guarda la fiesta de Pentecostés aprecia la relación de la ofrenda de la gavilla mecida. Porque sin la ofrenda verdadera de la gavilla mecida, no tendríamos la guía del Espíritu Santo, no la tendríamos. Ni la iglesia, ni iglesia que nos proporcione un alimento espiritual, ni ninguna cosecha para salvación. Lo uno es consecuencia de lo otro. Dios siempre por eso nos recuerda que contamos con la promesa de una vida eterna por medio del regalo del Espíritu Santo. Esta promesa fue hecha posible a través de Dios Padre, quien resucitó y aceptó a Jesucristo como nuestra ofrenda de la gavilla mecida. Ese es el cumplimiento final de la ofrenda de la gavilla mecida. ¿Y eso es todo? No, nos falta una respuesta más. Todavía nos falta algo más por responder. ¿Por qué los 50 días entre la gavilla mecida y Pentecostés? ¿No hubiese sido acaso mejor de la gavilla mecida inmediatamente siga la fiesta de Pentecostés para sacar la harina de trigo y hacer pan con levadura para que también sea mecido ante Dios? Hubiera sido mejor, ¿verdad? ¿Por qué 50 días de separación? Vamos a responder esto. Sabemos que desde el día de la ofrenda de la gavilla mecida, el pueblo de Dios contaba 50 días para observar Pentecostés como un día santo. En realidad, Pentecostés simboliza uno de los mayores eventos del plan de Dios, empezando por los cristianos guiados por el Espíritu de Dios, y más tarde con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, porque Cristo murió por todos, no solamente por la iglesia. Como leemos en Hechos 2, ambos eventos tuvieron lugar el primer Pentecostés, que nos relata Hechos 2, después de la resurrección de Cristo. He aquí la explicación de los 50 días. He aquí la explicación de los 50 días. Levítico capítulo 25, versículo 26 al 28. Levítico capítulo 25, versículos 26 al 28. Está hablando de un momento muy específico. Levítico está hablando de un momento muy específico, muy particular. Vamos a ir entendiéndolo. Levítico 25, versículo 26 al 28 dice: y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió su propiedad y pagará lo que quedare al varón a quien la vendió y volverá a su posesión. No está muy claro, ¿verdad? Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Es decir, las familias a veces vendían su posesión en el Antiguo Testamento, pero esa venta no era para siempre. Cuando se cumplían los 50 años, en el año del jubileo, ellos volvían otra vez a recuperar su posesión. Esto evitaba de que haya mayor pobreza en las familias diferentes de los israelitas. Las Escrituras llaman al año del jubileo el año de la libertad. Ezequiel capítulo 46 y versículo 17. Ezequiel 46, versículo 17. Mas, si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos.
Es decir, que cada 50º año era llamado el año del jubileo o el año de la libertad. Entonces, cada 50 años las propiedades eran revertidas a sus propietarios originales. Esto previno la pobreza en sucesivas generaciones de las mismas familias. Ahora bien, así como el jubileo era celebrado como un tiempo de liberación y libertad, así también el número 50 implica una completa libertad de la esclavitud y de la cautividad del pecado. Por eso la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura marcan la libertad del antiguo Israel de la esclavitud de Egipto, y así como nuestra libertad del pecado y muerte gracias al sacrificio de Jesucristo. Esto nos muestra que el significado del jubileo, 50 años, y Pentecostés, 50 días, fueron diseñados por Dios para ilustrar similares bendiciones. Dios maravillosamente revela su pavoroso plan a través del simbolismo de tales ceremonias. Hermanos, sabemos que la Biblia está llena de simbolismos, pero a través de esos simbolismos nosotros entendemos los principios espirituales. Si solamente la Biblia hablara de principios espirituales, no podríamos entender totalmente, porque todavía somos seres humanos. Esto nos permite saber que el plan de Dios está disponible para todo aquel que fielmente guarda los días santos que Dios diseñó en nuestro beneficio. En conclusión, y para cerrar este mensaje, ya dijimos que la Biblia está llena de valiosos simbolismos, y estos asombrosos paralelos nos muestran una apreciación mucho más profunda de la importancia que tiene la ofrenda de la gavilla mecida. Es decir, así como había 2 periodos de cosecha física en el antiguo Israel, así también habrá 2 periodos de la cosecha espiritual dentro del plan maestro de salvación de Dios, donde el segundo periodo incluye esta vez a toda la humanidad en la segunda resurrección. Nosotros somos parte de Pentecostés, pero nosotros no tenemos parte ya en la segunda cosecha. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comprometimos con Dios y le fallamos, lo único que nos espera es el lago de muerte. No tenemos opción de resucitar en la segunda resurrección. Por eso debemos calcular siempre los gastos que nos representa cuando nos bautizamos, porque nosotros o vamos a la primera resurrección o nos vamos a la segunda muerte. No tenemos opción de la segunda resurrección. Es decir, así como había 2 periodos de la cosecha física del antiguo Israel, así también habrá 2 periodos de cosecha espiritual dentro del plan maestro de salvación de Dios, donde el segundo periodo incluye a toda la humanidad. Lamentablemente, muy pocos sabemos de esto. Por eso vemos tanta confusión en el mundo que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan terribles que están cercanos al fin. Durante el reinado de Jesucristo sobre la tierra, junto a sus santos resucitados, como nos dice Apocalipsis 5:10, la segunda cosecha de la humanidad tomará lugar. Entonces el conocimiento de Dios por fin estará ampliamente disponible para todos. Y ellos también experimentarán de primera mano el maravilloso reino de Dios, que Jesucristo proclamó tanto en su ministerio terrenal. Porque para eso nacimos, para eso fuimos creados por Dios, como ocurrió con Noé. Pero sabemos que Noé escogió
que ocurrió con Adán y con Eva, porque ellos escogieron el mal camino. Nosotros nacimos para eso fuimos creados. Por eso nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios, como cantamos en un himno, ¿se acuerdan? Y ahora que nosotros contamos con un objetivo común, aprovechémoslo, hermanos, celebrando digna y honrosamente la fiesta de la Pascua que se encuentra ya en puertas.